continuaremos con la segunda parte de esta entrega del sistema tegumentario. En primer lugar, veamos a la dermis. La dermis es la capa de tejido conjuntivo que se encuentra situada por debajo de la epidermis y tiene un espesor aproximado de entre 0.6 a 3 milímetros dependiendo de la ubicación anatómica. La interfaz formada entre la dermis y la epidermis forma el aparato reticular, que está constituido por las papillas dérmicas generadas de la dermis hacia la epidermis y los rebordes epidérmicos de la epidermis hacia la dermis. Cuando estudiamos las características de la dermis, la podemos dividir en dos porciones, la dermis papilar más superficial y la dermis reticular más profunda. La dermis papilar es la que se encuentra en los rebordes dérmicos y está formada por tejido conjuntivo laxo de colágeno tipo 3 predominantemente, aunque también encontramos algunas fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas delgadas que se encuentran dispersas. También encontramos, sobre todo en la porción de la interfaz con la epidermis, colágeno tipo 7 como fibras de fijación. En esta área encontramos células como fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas y células cebadas, aunque en algunas ocasiones también podemos encontrar linfocitos. En esta porción de la dermis encontramos abundantes asas capilares, las cuales van a participar activamente en la termorregulación. Cuando necesitamos liberar calor, estos se dilatan y cuando necesitamos resguardar calor, estos se constriñen. Estas asas capilares también van a participar en la nutrición tanto de la propia dermis como de la epidermis. Además, hay abundantes fibras nerviosas que se encuentran libres o que pueden ser receptores encapsulados como los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Krauss. En esta fotomicrografía de un corte de piel gruesa podemos observar, en primer término, las 5 capas de nuestra epidermis, desde el basal pasando por el espinoso, el granuloso, el lúcido y el estrato córneo. Y evidentemente podemos observar esta superficie contorneada que forma la interfaz entre el epitelio de la piel, la epidermis, y nuestro tejido conjuntivo subyacente, la dermis. Podemos apreciar estas zonas entre las crestas epidérmicas que van a representar a las papillas dérmicas. Y como es evidente, se resalta el contenido de tejido conjuntivo de tipo laxo que encontramos aquí. De la misma forma, en esta imagen podemos observar esta superficie irregular que es el aparato reticular formado por estas crestas epidérmicas y estos rebordes o papillas dérmicas que van hacia la epidermis. Igualmente, podemos apreciar la presencia de tejido conjuntivo laxo que está encontrándose en esta zona, esto es la dermis papilar ya mencionada. Por su parte, la dermis reticular va a estar formada por un tejido conjuntivo denso e irregular, con fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas gruesas, que van a estar rodeadas por una matriz rica en sulfato de dermatano. Recordemos que esta dermis se encuentra más profunda a la dermis papilar y va a contener fibroblastos, células cebadas, linfocitos, macrófagos y células sebáceas en la zona más profunda sobre todo. También aquí vamos a encontrar a los adenómeros de las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, así como a los folículos pilosos que generarán al pelo. Relacionado con esto, encontraremos también en esta zona el músculo liso piloerector. En algunas zonas de nuestro cuerpo, como el pene, el escroto, el periné y la areola, podemos encontrar fibras de músculo liso a nivel de la dermis reticular. También encontramos a este nivel otros receptores encapsulados, los llamados corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini. En esta fotomicrografía de un corte de piel delgada, que está teñida mediante la técnica de tricrómico de Gallego, podemos observar en la parte izquierda a la epidermis, formando una delgada capa. Posterior a esto, dirigiéndonos hacia la derecha, encontramos esta zona de tejido conjuntivo laxo que se aprecia en color más azul, que representa a la dermis papilar laxa. Mientras que en el extremo izquierdo observamos grandes haces de colágeno teñidos en tonalidad verde
que representa a la dermis reticular. Muy bien, y ahora nos ocuparemos de los receptores cutáneos que hemos estado mencionando en cada una de las porciones de la dermis, tanto reticular como papilar. Estos receptores son de tipo mecánico y pueden estar encapsulados o no encapsulados. En cuanto a los no encapsulados, encontramos a las terminaciones nerviosas libres que se van a encargar de transmitir estímulos como el dolor, la comezón y el calor. Además, encontramos abundantes terminaciones nerviosas libres también alrededor de los folículos pilosos. En cuanto a los encapsulados, tenemos a los ya mencionados corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini y los bulbos terminales de Krauss. En el caso de los mecanorreceptores, que se encuentran encapsulados, como podemos observar en este esquema, van a tener distintas formas y distintas localizaciones. En el caso de los corpúsculos de Fata Pacini o simplemente corpúsculos de Pacini, vamos a observar que se encuentran en lo profundo de la dermis reticular y se van a ocupar de la percepción de la presión y las vibraciones sobre la superficie cutánea. En el caso de los corpúsculos de Meissner, estos se van a ubicar en la dermis papilar dentro de las papilas dérmicas y se van a ocupar de la discriminación táctil en conjunto con las células de Merkel. En el caso de los bulbos terminales de Krauss, estos se van a encontrar en la dermis papilar, y se piensa que probablemente tengan una intervención en la percepción del frío, pero no es del todo seguro. En el caso de los corpúsculos de Ruffini, estos se van a encontrar en la dermis reticular y van a ocuparse de la apreciación de la tensión y el estiramiento sobre la dermis. En esta fotomicrografía de un corte de piel gruesa podemos observar de izquierda a derecha a la epidermis con una gran capa de estrato córneo, a la dermis papilar y a la dermis reticular, que en la profundidad posee estas estructuras que se observan como si fuesen cortes de cebolla, en donde vemos distintas capas concéntricas que representan a los corpúsculos de Fata Pacini o corpúsculos de Pacini. En estas fotomicrografías, en donde podemos observar cortes de piel gruesa, podemos apreciar dentro de las papilas dérmicas unas estructuras que se observan enrolladas. Estas estructuras ovaladas van a representar a los corpúsculos de Meissner. En la imagen de la derecha podemos apreciar el detalle de estos corpúsculos dentro de las papilas dérmicas. Muy bien, histonautas, hasta aquí con esta cápsula. Vamos a repasar a través de estos histotips. Recuerda, la dermis papilar, que es la más superficial, está formada por tejido conjuntivo laxo y predominantemente por colágeno tipo 3. En el caso de la dermis reticular, que es la más profunda, está formada por tejido conjuntivo denso e irregular y gruesas fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas. Para poder recordar la localización de los mecanorreceptores encapsulados, se me ocurrió esta mnemotecnia que espero que les sirva. Si observamos, en el centro de la diapositiva se encuentra un mapa de Europa, en donde Alemania resalta en verde e Italia resalta en naranja. Alemania está al norte de Italia, es decir, Alemania representaría la dermis papilar, que es más superficial, e Italia representaría la dermis reticular, que es más profunda, al sur. Por lo tanto, los mecanorreceptores con nombre de alemanes se van a encontrar en la dermis papilar, o sea, los corpúsculos de Meissner y los bulbos terminales de Krauss, mientras que en el caso de los mecanorreceptores con nombres italianos se van a encontrar al sur en la dermis reticular, es decir, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini. Espero que les sirva. Finalmente hay que recordar la función de estos mecanorreceptores. Los corpúsculos de Meissner se encargan de la discriminación táctil, los corpúsculos de Pacini o de Fata Pacini se encargan de percibir presión y vibración, los corpúsculos de Ruffini se encargan de percibir estiramiento y tensión, y finalmente los bulbos terminales de Krauss se piensa que sirven para la percepción del frío. Hasta aquí esta cápsula, histonauta.